Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Cordial saludo, bienvenidos a una nueva emisión de Consultas con Patrick Cordero. A mi lado, Marianela, como siempre nos acompaña acá en cada emisión. Y el día de hoy estaremos abordando preguntas generales sobre la bancarrota. Un tema que ha estado bastante caliente por acá en la oficina es el tema del embargo de salario. Marianela, sí. Cuéntanos un poco acerca del embargo de salario. Muchas las llamadas que recibimos a menudo: me están embargando el salario, me están quitando dinero de mi cheque, me están embargando mi cuenta de banco. ¿A qué se debe esto? Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Marianela, soy una de las abogadas tanto civil como del capítulo 7 de bancarrota de la oficina. Ahora, cuando ya llegamos a un embargo, eso significa que hemos atravesado un proceso de no estar pagando una tarjeta de crédito o una deuda, ¿no es cierto? Ya tal vez para ese entonces ha pasado años y unos cuantos meses, ¿no es cierto? No es cuestión de que dejaste de pagar la tarjeta hoy y mañana te están embargando el salario, o dejaste de pagar la tarjeta hoy y el que viene te están embargando el salario. No funciona así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Has dejado de pagar una tarjeta de crédito hace meses a años atrás? Te demandaron, tanto no recibiste la correspondencia o no te tomaste el tiempo de contestar o no te tomaste el tiempo de hacer nada con esta deuda. Llegaron a un juicio final, el juez dictó que a usted le debe X cantidad de dinero a este acreedor, sea American Express, Capital One, sea cualquier acreedor que lo haya demandado. Después de tener ese juicio final es cuando entonces el demandante tiene el derecho, ¿no es cierto? Los abogados, la entidad que lo estaba demandando, tiene el derecho de empezar a embargarle las cuentas de banco, cualquier cuenta de banco del cual su nombre esté ahí, por más que tal vez, por ejemplo, sea una cuenta de banco entre madre e hijo, y tal vez es el hijo el que está teniendo todos estos conflictos, y tal vez la cuenta de banco solamente se usa por la madre, igual como el titular de la cuenta también es la persona que lo están demandando, ahí también entra, lo pueden embargar, ¿verdad? Pueden embargarle el 25% de su salario, el 25% de lo que usted se lleva a la casa. Por ejemplo, hoy a nosotros nos pagaron, ese cheque que entra a la cuenta de banco es el 25%. Le pueden poner un lien a su casa primaria, aunque sea casa primaria. No van a forzar una venta ni una demanda hipotecaria por ser su casa primaria, pero sí pueden, el lien va a existir ahí. Cuando usted quiera refinanciar o vender, eso va a ser un problema. ¿Okay? Pueden empezar a embargarle otras pertenencias, el carro, si usted es dueño de otras compañías, si usted es dueño de arte preciosa, si usted es dueño de muebles, ropa, ¿no es cierto? En extremadas circunstancias hay acreedores que toman el derecho de ir a la casa y empezar a embargarle todas las pertenencias que tienen en la casa. Como le digo, esos son en extremas circunstancias, porque obviamente empiezan con tal vez lo más fácil, el salario, las cuentas de banco, que llegar a sacarle unas sillas, unos muebles rotos, ¿verdad? Porque no tienen tanto valor, entonces tal vez matemáticamente no le conviene a ellos. Pero bueno, eso es lo que es un embargo. Ahora, cuando tenemos esas llamadas que dicen, tenemos un embargo
tanto la cuenta de banco como el salario, o mi empleador recibió esta carta, me quieren embargar el salario y todo eso. La bancarrota definitivamente es una solución para parar este embargo de salario. ¿Okay? ¿Qué vamos a determinar? Usted va a venir para la cita, la primera consulta es totalmente gratis, después Jesús nos va a dar los detalles de los horarios, cuándo estamos abiertos, los horarios y la fecha que estamos abiertos, todo eso, y la dirección. Cuando usted viene a esa consulta, su prioridad es esto, de que le están embargando el salario. Vamos a tratar de eliminar esta deuda, tenemos que ver de quién es esta deuda, quién es el acreedor. Vamos a determinar en la primer consulta básica, donde solamente estamos haciendo ciertas preguntas básicas, vamos a guiarlo y decirle, bueno, tal vez es un capítulo 7, tal vez es un capítulo 13. Recuerde que después de la primera consulta le vamos a dar una lista de toda la documentación que estamos pidiendo. Usualmente y típicamente son 7 meses de cuentas de banco, 3 años de taxes, si tiene propiedad, documentación de la propiedad, si tiene carro, documentación de los carros, si tienen negocios, compañías, documentación de las compañías, que son las mismas, cuenta de banco, taxes, activos, herramientas, lo que sea, ¿no es cierto? Vamos a determinar después si usted califica por un capítulo 7 o 13. Sea cual sea de los dos, al poner esta demanda que está ahí, este embargo que está ahí, una vez que nosotros archivemos, va a parar cualquier actividad civil que pueda tener este acreedor contra usted. La bancarrota para ese proceso. ¿Okay? Pero bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Hablando de al filear la bancarrota, cuando tú nos dices que para ese proceso, ¿es algo que sucede automáticamente o hay un tiempo determinado para que pare el embargo de salario? Técnicamente funciona automáticamente. Ahora, lamentablemente, la Corte Civil y la Corte Federal no se hablan. Hay que hacerlas hablar, ¿verdad? Entonces, en la Corte Civil se archiva un documento que se llama una sugerencia de bancarrota. Acabamos de archivar una bancarrota, acabamos de filear una bancarrota, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando ellos tienen que parar. Por ejemplo, vamos a decir hoy es viernes, son como las 3, 4 de la tarde, no estoy segura. Entonces, hoy archivamos la bancarrota. Vamos a decir de que sí archivamos ese documento en la Corte Civil. Alguien tiene que activamente mirar, leer, ver, abrir ese documento. Y esos son los abogados de los acreedores. Tal vez el viernes ya hoy no trabajó él, tal vez el lunes está de vacaciones y el martes se llega a enterar de que archivamos esta bancarrota. Sí, puede ser que le sigan embargando esos días, pero si si le embargaron esos días después de la bancarrota, le tienen que devolver todo ese dinero, porque la bancarrota, el embargo para en el momento, en el día, en la fecha, en la hora que se archivó en la corte, no cuando ellos se vinieron a enterar, ¿verdad? La semana pasada, o creo que esta semana, no me acuerdo, tuvimos una señora de que era la cita de era el día de la cita con el fiscal, que después Jesús nos explica un poquito qué significa la cita con el fiscal, las posibles preguntas y todo eso. Era la cita y me dice, todavía me están embargando. Y el caso se había archivado hace un mes atrás. Es cuestión de llamar a ADP, justo le estaba pagando ella, el empleador, ¿no es cierto? Es cuestión de que alguien con autoridad pare eso, porque eso ya tendría que haber estado parado desde hace un mes atrás. Sí, le van a devolver ese dinero porque ese dinero está mal agarrado, mal obtenido después de la bancarrota, pero es cuestión de que sí es automático, pero alguien físicamente del otro lado tiene que hacer esos pasos para que ese embargo pare. Técnicamente la respuesta es depende. Sí es automático, pero bueno, igual alguien tiene que actuar al tener la notificación de que hicimos la bancarrota. Gracias, Marianela. Continuamos con las varias preguntas que nos han dejado acá. Antes nos vamos a ir a una pequeña corte comercial y estamos de vuelta enseguida. No se vayan. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero,
Llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Estamos de regreso. Como le expliqué en el segmento anterior, vamos a hablar un poquito sobre esa cita con el fiscal. Usualmente tenemos muchas preguntas, más que nada preocupaciones. Aparte de la preocupación de no poder pagar las tarjetas de crédito, ¿cómo es el proceso de una bancarrota? ¿Okay? La mayoría de los abogados trabajan de la misma forma. Usted va a la primera consulta, usted determina de que sí quiere hacer bancarrota. Es totalmente voluntaria esa decisión y nosotros empezamos el proceso. El proceso inicial es documentación, más que nada. Revisar esa documentación, ver cuáles son las... qué nos podía perjudicar basado en la información que estamos viendo, si hacemos un capítulo 7, si hacemos un capítulo 13. Llegamos a colectar toda esa documentación, a revisar todo, a poner toda esa información en las planillas, en la computadora y ahí determinar si hacemos un capítulo 7 o 13. Sea cual sea de los dos, una vez que se archive, usted va a tener una cita con el fiscal un mes después alrededor de que se archivó ese caso. Esa cita con el fiscal es para todo el mundo por igual. Depende de si haces un capítulo 7, hay 10 diferentes fiscales o te puede tocar uno de esos 10. Si haces un capítulo 13, hay un solo fiscal, pero esa fiscal tiene 3 abogados que conducen esa cita, ¿no es cierto? Esa cita. Entonces, esa cita es, como le digo, para todo el mundo por igual. Tanto estés aquí en la Florida, en Nueva York, en Georgia, en Ohio, en Texas, siempre hay una cita con el fiscal. No es cuestión de que te estén preguntando nada legal, ni matemática, ni ciencias, absolutamente para nada. La cita es para ver que usted es la persona que está haciendo la bancarrota, que tenga la mentalidad y capacidad de entender qué es lo que estamos haciendo, que es la bancarrota, y usted, ¿no es cierto?, con una foto de la licencia se compare, porque la cita es por Zoom, por una videollamada. Se compare a la persona que está testificando con la persona y la información que nosotros le dimos y le mandamos al fiscal. Esa cita en sí, en general, la cita de usted usualmente son 5 minutos. Tiene un traductor disponible allí, es por Zoom, es por videollamadas o físicamente no tiene que ir a ninguna corte. Nosotros aquí en la oficina sí habilitamos y damos esa facilidad de que usted la pueda hacer aquí con nosotros. Usted va a estar en un cuarto con la computadora, con las cámaras, con el micrófono para que todo esté bien. Usted no tiene que saber nada de tecnología, usted no tiene que saber nada de computadora, usted no tiene que saber nada de cámaras, no tiene que saber nada de la aplicación. Nosotros hacemos todo ese proceso para que sea un alivio para usted, para que usted pueda concentrarse en sí en la cita, concentrarse en las posibles preguntas con el fiscal. Y hablando de las posibles preguntas con el fiscal, Jesús es uno de las personas que está ahí con usted, ayudándole a repasar esas preguntas, ayudándole a hacer la cita con la computadora y todo eso. Él está presente ahí en la cita para cualquier cuestión que pueda llegar a ocasionar. Yo también estoy ahí como la abogada de usted si lo hace con nosotros y si hace un capítulo 7, también por cualquier pregunta, por cualquier cuestión de que el fiscal tenga con su caso. Pero bueno,
Ya que estás siempre ahí presente en las citas con el fiscal, cuéntanos un poquito cuáles son las posibles preguntas que el fiscal puede hacer. Posibles preguntas con el fiscal. Su nombre, su dirección, confirmar que usted leyó, que usted entiende todos los documentos, toda la información que está contenida en su petición de bancarrota. Si usted ha tenido bancarrotas anteriores, si usted ha transferido o ha regalado algún bien o alguna propiedad suya básicamente a otra persona en los últimos 2 años, 4 años, en dependencia del rango, la fecha que le esté preguntando el fiscal. Si usted mantiene una manutención de niño por orden de la corte, en sí son preguntas generales, preguntas bien fáciles, más que todo es preguntas personales, muy sencillas. No hay que buscar información allá afuera, no hay que buscar información en internet. Son preguntas sencillas que usted, estoy casi 100% seguro que va a tener la respuesta a ellas. Como bien explicaba Marianela, la reunión es a base de sí o no la mayoría de las preguntas y toma alrededor de unos 5 a 7 minutos. Yo siempre estoy presente en todas las reuniones, siempre estoy acá en la oficina para ayudarlos ese día. Y como les decía Marianela, estamos acá para ayudarlos siempre. En esa cita usted viene, no tiene que hacer absolutamente nada técnico. Muchas de las personas se preocupan porque nos dicen que no tienen conocimiento de tecnología. Básicamente, usted no tiene que tener conocimiento de tecnología. Nosotros lo hacemos todo para usted. Tenemos las habitaciones básicamente ya preparadas para conducir esa cita, con su cámara, con su micrófono, para que usted simplemente se concentre en la reunión, en las preguntas que le van a hacer. Después, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué pasa después en sí de la cita? Quería explicar más que nada este segmento de cómo es el proceso de una bancarrota, ¿verdad? Entonces, hizo la cita, fue todo bien. En ese mismo día no vamos a tener respuestas del fiscal. Muy raro. El fiscal del capítulo 13 no da respuestas de la cita. En el capítulo 13 tiene que haber una confirmación. Esa es una cita entre la abogada y el fiscal para confirmar y ver que todo el plan de pago, ver que todo lo que está en el capítulo 13 está bien y se aprueba el caso y usted sigue haciendo los pagos. Digo pago porque en un capítulo 13 de bancarrota, como hemos hablado anteriormente en segmentos anteriores, es un plan de pago de 3, 4 a 5 años. Un capítulo 7 de bancarrota, tenemos 10 diferentes fiscales. Hay algunos, usualmente 2 de esos 10, que sí nos dicen el resultado ese mismo día de la cita. Hay otros que no. Ahora, ese que no significa que es por algo en específico, porque algo está mal en su caso, es porque así funcionan. Tanto ninguno de ustedes ni como ninguno de otros abogados va a tener el resultado ese día. Usualmente se demoran 4 semanitas, 6 semanas, depende. Todo depende del volumen de casos, depende de eso. No se preocupe que no ha escuchado nada de su abogado, no se preocupe porque eso significa que todavía no ha tenido nada del fiscal. Ahora, ¿cuál pueden ser esas respuestas? La mayoría de la gente siempre dice, bueno, me van a negar el caso. No necesariamente, es cuestión de ver, tal vez el fiscal quiere alguna explicación de algún documento, alguna explicación adicional de alguna transferencia, algún documento adicional que falta o algo que él quiera entender más sobre su caso o de alguna ocasión o alguna transferencia en específica. Una vez que se aclare eso, ¿me entiendes? Puede ser que el caso esté totalmente aprobado y ya. Ahora, una vez que el fiscal dé ese análisis y esa determinación, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el caso está totalmente aprobado. Una vez que él aprueba el caso, entonces va a venir lo que es la orden de descarga. La orden de descarga es la descarga y eliminación de las deudas. Ese es el propósito de por qué estamos haciendo esta bancarrota, ¿no es cierto? Eso va usualmente a llegar 3 meses después de la cita que usted tiene con el fiscal. Entre esos 3 meses no hay nada que hacer, solamente es cuestión de esperar, porque ya teníamos el resultado del fiscal que lo aprobó y esperar la orden de descarga. Ahora, ¿qué deudas son descargables y qué deudas no son descargables?
Deudas estudiantiles no son descargables. Deudas de soporte doméstico o con excónyuge, expareja, esposo o esposa no son descargables. Si tiene alguna deuda criminal como una restitución, no es descargable. Si tiene alguna deuda de taxes, la mayoría no son descargables. Hay ciertos niveles de taxes, depende de qué tan viejos son. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso usualmente se tiene que hablar directamente con los taxes para ver si la calificación de la deuda específica de esos taxes es descargada o no adentro de la bancarrota, ¿okay? Fuera de eso, deudas de tarjetas de crédito, deudas médicas, deuda de préstamos personales, deuda de préstamos de amigos, familiares. Todo eso es descargado adentro de una bancarrota. Así que no duden en venir si está en una preocupación, si está viendo que no puede pagar las tarjetas de crédito o está pagando el mínimo, si está viendo de que tal vez en los próximos meses tiene que tener una opción de o pago la tarjeta de crédito o pago la renta, o la renta la estoy pagando 15 días tarde porque tengo que pagar la tarjeta de crédito primero, lo que sea. No dude. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Jesús? Estamos localizados en el 7333 Coral Way, acá en la ciudad de Miami. Nuestro teléfono es el 305-276-3376. Puede llamar. La primera consulta es totalmente gratis. Estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De esta manera llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, esperando encontrarnos en una nueva misión. Muchas gracias, Marianela, por siempre estar acá acompañándome, y les deseo un buen fin de semana y toda la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Cuando la deuda me atrapa y me quiere vencer, busco una mano segura que me ayude a crecer. Patrick Cordero me escucha siempre con atención, me da la fuerza